ese viento hizo que temblara el techo de la iglesia. Fue fuerte el viento. En esa oportunidad, en algún momento hubo quizás preocupación en las mentes y en el corazón de algunos hermanos, pero estábamos en la casa de Dios y Dios no nos iba a permitir que pudiéramos morir ahí, sino que íbamos a continuar predicando la palabra de Dios del cielo. Ayer habían alrededor de 5 visitas y escucharon el mensaje de la palabra de Dios del cielo. Y hermanos, y es por eso que damos gracias a Dios, porque Dios nos dio el privilegio el día de ayer en cerrar esa bonita campaña. Y como decían los hermanos del Matazán, pastor, díganle a los hermanos de Loma Linda que la otra campaña la hacemos con ellos allá abajo. Es que es un desafío, hermanos de la iglesia, empezar desde allá, a empezar a dar estudio bíblico. Empecemos a trabajar, ya sea en el sector de aquí de la vuelta, o en el sector que ustedes crean conveniente, para empezar a preparar ya, porque la iglesia del Matazano nos va a apoyar en una campaña y la iglesia de Comasagua pues tendrá por lo menos unos 2 días para estar con nosotros en la campaña. Es que ahora hoy nos toca a este sector pensar dónde y empezar a preparar visitas para llevarlos a la campaña con la ayuda del Dios del cielo. Yo siempre he creído que entre más campañas tengamos, más nos fortalecemos nosotros como familia, como hermanos. Uno. Número 2, y siempre hay una persona que la vamos a llevar a conocer a Cristo Jesús. Porque el día de ayer la hermana Gloria entregó su vida a Jesús. La hermana Gloria fue una persona que fue invitada a una jornada médica que hicimos como iglesia. Y la hermana Gloria pasó consulta, llegó enfermita. En esa semana, en ese día de la jornada médica, ella sentía en su corazón una angustia. Los médicos me llamaron, hablé con ella, oré con ella, la invité para la campaña. La iglesia continuó apoyando, dando estudio bíblico a la hermana Gloria, y gracias a Dios la hermana Gloria solamente faltó una noche. Ella estuvo ahí puntualmente todos los días en la campaña. Nadie la recogía de la casa para llevar a la iglesia. Ella solita llegaba a la iglesia. Y el día de ayer ella entregó su vida a Jesús por medio del santo bautismo. Es que, hermanos, damos gloria a Dios por la bendición maravillosa que Dios permite, porque Dios toca el corazón de los seres humanos. Es que, hermanos, hoy como iglesia yo desafío a la iglesia Loma Linda. Hermanos, no podemos dormir cuando es tiempo de ¿qué? De predicar la palabra del Dios del cielo. No podemos dormir. Ahora Jesús está más cerca que cuando nosotros creímos. Por lo tanto, yo reto a la iglesia, hermanos, salgamos los sábados por la tarde, escuchamos el llamado de obra misionera, 2:30 de la tarde. Vamos a dar los estudios bíblicos, salgamos. Sé que Dios va a derramar su bendición para la iglesia. Hermanos, ha llegado el momento de reflexionar en la palabra de Dios. Y yo quiero que reflexionemos en las dimensiones de la cena del Señor. Y debemos de observar que la Santa Cena tiene un propósito por el cual fue instituida. Y aunque son muchas las diversas maneras de realizarlo, a los enfoques en los cuales este rito se desarrolla, el propósito fundamental que tiene este rito en la iglesia es conmemorar el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario para darnos la salvación de la vida eterna por medio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. La cena del Señor solamente me recuerda ese momento maravilloso cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Al participar en la cena del Señor, esto nos invita a hacer una reflexión. Esta mañana, el rito de la cena del Señor me lleva a una reflexión a mi vida, porque la cena del Señor me trae a mí bendición a mi vida. La cena del Señor trae bendición a mi vida. Pero la pregunta que yo quiero hacer esta mañana es: ¿y cuál es la actitud correcta
que debemos de tener hacia este rito de la cena del Señor? ¿Cuál debe ser nuestra actitud esta mañana para poder disfrutar y participar de este rito sagrado al cual Dios me ha invitado a participar? Es lo que yo quiero que reflexionemos y que nos hagamos esta pregunta. ¿Cuál es mi actitud esta mañana? ¿Cómo vengo? ¿Con qué corazón? ¿Cómo vengo dispuesto a poder participar de este rito sagrado de la cena del Señor? Eso es lo que quiero que reflexionemos. Por eso, en primer lugar, la cena del Señor nos lleva hacia el pasado. Debemos recordar el pasado. Cuando recordamos el pasado, a muchos no nos gusta recordar la muerte de nuestros seres queridos. No nos gusta recordar la muerte. Muchas personas, por lo menos en Comasagua, está una hermana que cada vez que yo llego, cada vez que yo estoy con ella y oro con ella y le doy un abrazo, me dice: pastor, ay, yo recuerdo mucho a mi hija. Mi hija murió hace un año. Mi hija murió. Y cada vez que yo recuerdo a mi hija, mi corazón duele. Me duele. La cena del Señor me recuerda la muerte de Jesús. Nos recuerda el sacrificio de Jesús. Nos acordamos. Y cuando nosotros recordamos la muerte de nuestros seres queridos, siempre pensamos en ello. Y nos acordamos en los momentos bonitos que vivimos con nuestros seres queridos. Pero quiero decirles en esta oportunidad que recordar la muerte de Jesús nos trae a nosotros una felicidad. No es porque seamos felices porque Jesús murió. No, nos trae la felicidad porque fuimos comprados por la sangre de Él en la cruz del Calvario. Por eso nos trae felicidad la muerte de Jesús, porque todo lo que tenemos como cristianos lo centramos directamente a la muerte de Cristo Jesús. Yo quiero que vayan conmigo a la Biblia, 1 Corintios capítulo 15. Primer libro de Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Mira lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y el versículo 4. Dice el texto bíblico. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y el versículo 4. ¿Ya lo tenemos, hermano? Amén. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados y conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. La cena del Señor nos recuerda el sacrificio de Jesús, que nos liberó de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y gracias al sacrificio tenemos la esperanza, una esperanza de la vida eterna. La cena del Señor me recuerda la liberación que Dios hizo en el pueblo de Israel en el pasado. Así como el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, de la esclavitud, Dios le dijo a Moisés que ya cuando estaba por terminar la plaga, le dijo, cuando el faraón decretó la plaga de la muerte de los primogénitos, en ese momento Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés que pudieran pintar las puertas de sangre y que desarrollaran lo que era la cena del Señor en ese momento. La cena del Señor representaba la libertad. La fiesta de la Pascua en ese momento representaba la libertad del pueblo de Israel. La cena del Señor nos recuerda la muerte de Jesús, y la muerte de Jesús me recuerda directamente la liberación de la esclavitud del pecado, porque antes de la muerte de Jesús éramos esclavos del pecado, pero de la muerte de Jesús para acá el pueblo de Dios y los seres humanos somos libres del pecado, porque cuando nosotros venimos a Jesús y venimos a Él tal como nosotros somos, Él nos limpia y nos perdona de todo pecado y de toda maldad.
Y gracias a su sacrificio tenemos la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Amén. Cuando seamos oprimidos, cuando seamos perseguidos o afligidos por mi causa y del Evangelio, recordad, dice Jesús, que mi amor, el cual fue tan grande, que di mi vida por vosotros. Cuando usted y yo seamos perseguidos, cuando usted tiene que ser perseguido por observar el sábado como día del Señor, cuando vuestros deberes os parezcan austeros y severos y vuestras cargas demasiado pesadas, recordad que por vuestra causa y soporte de la cruz hemos sido menospreciados por la vergüenza, pero Él pagó la deuda de nosotros, la deuda que nosotros teníamos que pagar por causa del pecado. Jesús la pagó en la cruz del Calvario. Por eso la cena del Señor me recuerda, cuando yo veo mi pasado, cuando yo veo hacia atrás, recuerdo el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. En segundo lugar, la cena del Señor nos hace mirar hacia adelante, hacia nuestro futuro, hacia nuestro futuro. ¿Y cuál es el futuro que Dios quiere mostrarte? El regreso de Jesús es la bendita esperanza de la iglesia cristiana. El regreso de Jesús es la esperanza de cada adventista del séptimo día. Por eso la iglesia fue puesto en un nombre adventista, que representa o significa ¿qué? Advenimiento. Jesús no solo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Jesús no solamente murió, fue sepultado, pero también resucitó y ascendió al cielo. Y un día volverá para llevarnos al reino de los cielos. Amén. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Por cuando la cena del Señor me hace recordar mi futuro. ¿Cuál es el futuro que Dios tiene para la iglesia en esta oportunidad? Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 14. Juan 14 y el versículo del 1 al 3 me recuerda el futuro de lo que Dios quiere hacer con la iglesia, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Juan 14 del 1 al 3, la Biblia dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas, que dice la Biblia, hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os hubiese dicho: voy pues a preparar lugar para ¿quién? Para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, dice la Biblia, ¿qué? Estéis. Ahora, mire qué interesante, queridos hermanos. Mire qué interesante. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Cuando nosotros venimos y participamos de la cena del Señor, ¿cuál es el propósito de Jesús? El propósito de Jesús, cada vez que comamos y veamos este pan, nos recuerda nuestro futuro, nuestro lugar, el lugar donde Dios quiere llevarte, que es el reino de los cielos. Amén. Por eso Dios no quiere que tú te quedes en esta tierra para siempre. El futuro de la iglesia es estar con Jesús en el reino de los cielos. Por eso Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para ¿quién? Para cada familia de la iglesia adventista de Loma Linda y todas las familias de este mundo que quieran prepararse y estar con Jesús en el reino de los cielos. La cena del Señor me recuerda directamente que Jesús vendrá, me tomará a mi familia, tomará a mi persona y nos va a elevar hacia la presencia del Dios del cielo. Ese es el propósito de Dios. La cena del Señor no solamente me recuerda el pasado, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, sino que la cena del Señor me recuerda que tengo un lugar muy especial, que es el reino de los cielos. Amén. Por eso necesitamos prepararnos. Y en tercer lugar, debemos ver por dentro nuestro. O sea, necesitamos hacer una evaluación en nuestras vidas. En tercer lugar, necesitamos hacer una evaluación propia. En este punto nos referimos que debemos de examinar directamente nuestro corazón, nuestra vida, porque la salvación va a depender directamente de mí
decisión. La salvación no es grupal. La salvación no es familiar. La salvación es personal. ¿Por qué Jesús está interesado en nuestras vidas? ¿Por qué Jesús está bien interesado en nosotros como familia adventista? ¿Por qué Jesús quiere que usted y yo nos preparemos? El versículo que hemos predicado una y otra vez de Apocalipsis 3:20, el texto dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si algún adventista oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La cena del Señor no solamente me recuerda el pasado, no solamente me muestra mi futuro, sino que la cena del Señor hace que yo reflexione y que yo medite en mi propia vida, escudriñando mi corazón. El único que puede limpiar y perdonar mi vida de pecado es Cristo Jesús. Amén. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A qué puerta quiere entrar Jesús esta mañana? A la puerta de los adventistas del séptimo día, a la puerta suya, a mi puerta. Jesús quiere entrar a su corazón, porque Jesús quiere hacer una limpieza de carácter. Jesús necesita entrar a tu vida para realizar un cambio, porque lo único que llevaremos al cielo es nuestro carácter. Y lo que más nos cuesta cambiar a nosotros los adventistas del séptimo día es el carácter. Es nuestra manera de ser, la manera de cómo nos comportamos, la manera de cómo nos relacionamos. Cuando Jesús entra a nuestra vida, entonces, y permitimos que Jesús haga el cambio que solamente nosotros necesitamos tener, mis queridos hermanos, entonces lograremos decir las palabras del apóstol Pablo que se encuentran en Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. Cuando Jesús entra a mi vida y Jesús empieza a hacer el cambio en mi vida y Jesús empieza a hacer el cambio en mi corazón, entonces repetiremos las palabras de Pablo de Gálatas capítulo 2 y el versículo 20, que dice el texto: con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice la Biblia? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en quién, en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Por mí. Hay que hacer un cambio, hay que hacer un descubrimiento, y la manera de descubrir nuestro corazón es permitiendo que Jesús entre ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Cuándo va a vivir Jesús en mí? Cuando yo le permita a Jesús morar en ¿dónde? En mi corazón. ¿Es obligatorio que Jesús entre a tu vida? No, no es obligatorio. No es obligatorio. Pero sí hay un ejemplo en la Biblia, en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, cuando Jesús le dijo a Zaqueo: bájate de ahí, que quiero ir a tu casa. Sí, Zaqueo se bajó deprisa, preparó la casa, y cuando Jesús tocó la puerta, Zaqueo abrió la puerta, y dice el libro de Lucas 19 y el versículo 6 que Zaqueo le abrió la puerta y lo recibió, dice la Biblia, con gozo. La pregunta es: ¿cómo quiere recibir a Jesús esta mañana? ¿Lo quiere recibir con gozo? El Dios del cielo quiere que tú y yo formemos parte de ese cambio. Jesús quiere transformar nuestra vida y especialmente transformar mi carácter. En el libro Maranata, Cristo viene, en la página 384, hay un pensamiento que dice: un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo venidero al reino de los cielos. Oiga bien, un carácter formado
a la semejanza divina, es el único tesoro que podemos llevar de este mundo venidero al reino de los cielos. Lo único que tú vas a llevar. El carácter íntegro es una de las cualidades del alma que se manifiesta en la conducta. Y un buen carácter es un capital de más valor que el oro o la plata. Tú quizás no puedes tener un dinero, pero puedes tener un buen carácter. Si tienes un buen carácter, vas a caer bien con todos. No importa que no tengas dinero, no importa que vivas en la casita más humilde, pero si tú tienes un buen carácter, serás un buen vecino, serás un buen compañero de trabajo, serás una buena persona y todo el mundo te va a querer por lo que tú eres, no por lo que tú tienes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién es el único que hace ese cambio en la vida? Jesús. Cuando tú y yo permitimos que Jesús entre en mi corazón. Amén. Y finalmente, y quiero terminar esta reflexión, la cena del Señor nos recuerda que debemos de anunciar las buenas nuevas de la salvación. Nos toca anunciar las buenas nuevas de la salvación. Y hoy quiero que vaya conmigo a la lectura bíblica. Primera de Corintios 11. Vaya conmigo a la lectura bíblica. Primera de Corintios 11. Versículo 23 al 26. Dieciséis, 23, 27. Dice el texto: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó, dice la Biblia, pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de ¿qué? De mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa, y después de haber dado gracias, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Y el 26 es el versículo que me da una declaración, una misión. Dice el 26: así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Qué representa la muerte de Jesús en la vida de nuestra? Representa salvación. Y cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciamos hasta cuando Él venga. Dios nos llama a compartir la fe con las demás personas. Dios nos llama a compartir nuestra fe. Dios no quiere que nos quedemos de brazos cruzados. Dios no quiere que nos quedemos sentados. No, Dios quiere que salgamos y anunciemos al mundo de que Jesús viene pronto a esta tierra. Amén. El rito de la comunión, es una señal de la segunda venida de Cristo Jesús. Esto es una señal de la venida de Jesús. Este rito es algo especial. Estaba destinado a mantener esta esperanza viva. Este rito de la cena del Señor estaba destinado para mantener la esperanza vivida en la mente de los discípulos. Jesús se reunió con los discípulos, oró por el pan, oró por el vino, porque Jesús quería que se anunciase, quedara como una conmemoración de su muerte y de la salvación para el mundo entero. Este rito les era algo especial, y todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, nos hacen un recordatorio que usted y yo somos los discípulos de Jesús y que necesitamos anunciar
el mensaje de la salvación. Cuando Jesús ascendió al cielo y Jesús les dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, lo que yo les hablé en el pasado. Los discípulos llegaron a reflexionar y entender: necesitamos anunciar el mensaje de la salvación. Y Pedro predicó ese día y bautizó como 3,000 personas. Hermanos de la iglesia de Loma Linda, esta es nuestra segunda cena del Señor del año. Y no podemos parar de recordar que nosotros hemos sido salvos y hemos encontrado la salvación en Jesús. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos seguir predicándole al mundo. Pero ¿por qué tanta campaña? ¿Por qué cuánto movimiento? El pastor nos lleva de un lado para otro. Estuvimos predicando en la vuelta, luego nos fuimos aquí a Suchillo, luego nos mandó hasta allá los héroes, hoy nos hizo que subiéramos al Matasano y hoy nos desafía a hacer otra campaña en este lugar. Y en agosto volvemos otra vez a la campaña de los héroes. ¿Por qué tanto movimiento? Cada vez que comáis y bebáis esta copa, la muerte de Jesús anunciamos, hasta cuando vean, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Me decía una persona, una hermana en estos meses: pastor, usted ha venido a hacer demasiada campaña. Mientras que el año pasado pasamos un poquito más tranquilos, no tuvimos mucha campaña. Me decía una hermana de ella de estas. Pero lo que a mí me motiva a predicar la palabra es porque la Biblia dice: cada vez que comáis y bebáis esta copa, la muerte de Jesús anunciamos. Y necesitamos anunciar al mundo. Un vientecito ayer botó un árbol cerca donde nosotros vivíamos. Cuando yo entré a las 9 de la noche, después de la campaña, estaban las personas cortando el árbol, picando el árbol, y gracias a Dios el árbol se vino hacia la calle y no hacia el área de las casas, sino hubiese destruido muchas casas. Y yo no sé cuántos niños hubiesen estado ya a esa hora durmiendo, o acostaditos, o en casita cenando, y el viento hubiese destruido su casa, y quizás muchos hubiesen quedado allí soterrados. ¿Por qué nos toca predicar? En esta semana, yo les decía a los hermanos ayer, en esta semana, la iglesia de Loma Linda pasó por el hoyo que estaba allí, subiendo hacia Comasagua. La iglesia de Loma Linda, ellos pasan. Y cuando yo llegué ya no pude pasar porque estaban los dos muchachos adentro de ese hoyo, que la moto cayó allí y dos muchachos casi que fracturados su clavícula. Nos bajamos con el pastor Yuvini del carro y estaban los de la Cruz Verde, y en ese momento ellos pidieron ayuda para seguir cargando un lazo, y nos pusimos nosotros a trabajar con ellos para sacar a los muchachos que estaban ahí en ese hoyo, que gracias a Dios no murieron, porque Dios los salvó y los cuidó, porque Dios tenía un propósito para esos muchachos. ¿Cuántas personas siguen muriendo por accidentes, por delincuencia, por enfermedades, y nosotros con los brazos cruzados? No, la Biblia nos dice: cada vez que bebáis y comáis este pan, la muerte de Jesús anunciamos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. Querido hermano, Dios te necesita en la iglesia. Dios te necesita en la obra del Señor. Dios quiere que tú y yo podamos hacer las cosas grandes y maravillosas, preparando al mundo y anunciándole al mundo que Jesús viene pronto a esta tierra. Esta mañana
Yo te desafío en el nombre del Señor Jesús, que no solamente recuerde la muerte de Jesús como parte de la bendición de tu vida, no solamente recuerde lo que Jesús tiene preparado para ti en el reino de los cielos, no solamente evalúe tu corazón que Dios quiere transformar tu carácter, sino que también yo quiero desafiarte esta mañana, que hoy que vamos a participar de este pan y de este vino, no, que esto pueda ser mi motivación para poder predicar en este trimestre y ganar personas para el reino de los cielos. ¿Cuándo fue el último bautismo que tuvimos en la iglesia hermana Rosalía? ¿Fue la fundación de fe del hermano? Fue la última profesión de fe. Ya no hemos visto más personas atraerlos a los pies de Jesús. ¿Cuál es nuestro desafío? Que este trimestre, julio, agosto, septiembre, buscar una persona más para el reino de los cielos, luchar por una persona más. Y como dijo Desmond II, Señor, una más. Y cada día decir, Señor, una persona más, una más, porque necesitamos ganar una persona más para el reino de los cielos. Si tú esta mañana aceptas también el desafío de Jesús y decir, Señor, yo quiero ser un discípulo suyo y quiero predicar la palabra de Dios y la voy a predicar en este trimestre, y aunque los hermanos no vayan a dar los estudios bíblicos a ellos, pero yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús, porque voy a anunciar que Jesús viene pronto, querido hermano, y quieres unirte hoy a este rito especial y decirle, Señor, yo quiero que tú me ayudes, quiero limpiar mi carácter, quiero prepararme, quiero estar contigo en el cielo. Yo te motivo esta mañana a que te pongas en pie y que juntos hoy nos desafiemos ante Jesús. Quiero prepararme para estar contigo en el cielo y ser un discípulo de Cristo. Te invito a que te pongas en pie. Vamos a orar, vamos a orar. Ponte de pie, vamos a decirle, Señor Jesús, esta mañana quiero prepararme porque quiero participar en este rito especial, y vamos a orar para que Dios pueda fortalecer este desafío. Querido Padre Celestial, en esta oportunidad te damos gracias por el privilegio maravilloso que tú nos das de poder formar parte de la iglesia adventista. Nos recuerdas, oh Dios, todo lo lindo y lo bello que tú hiciste con nosotros en el pasado y lo que quieres hacer con nosotros en el futuro. Pero también, oh Dios, nos motivas que cada vez que comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte de Jesús anunciamos hasta cuando Él venga. Queremos, oh Dios, ser instrumentos tuyos de bendición. Queremos prepararnos, oh Dios, para el reino de los cielos. Queremos ser instrumentos de bendición. Así como los discípulos fueron instrumentos de bendición, permita, oh Dios, que la iglesia de Loma Linda podamos prepararnos y podamos no solamente estar nosotros con nuestra familia en el cielo, sino luchar para ganar a otras personas para el reino de los cielos. Señor, bendice el trabajo misionero de la iglesia, pero también bendice a cada hermano presente que esta mañana participará de este rito especial de la cena del Señor. Lo pido, te lo pongo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.